Estamos tan agradecidos del Señor de poder verlos de nuevo, de adorar juntos. Gracias a las visitas que nos acompañan, que vinieron a adorar junto con nosotros y a escuchar la palabra de Dios. De verdad que nos gozamos, les damos la bienvenida y nuestra oración, los pastores oramos que puedan ser ministrados sus corazones, que haya transformación. Y si alguien todavía ha venido y todavía no ha conocido a Cristo, no ha conocido la salvación, pues que venga en arrepentimiento y fe. Amados, no saben cuánto gozo poder ver familias que yo sé que han estado delicados de salud junto con nosotros de nuevo. Nuestras oraciones han estado con ustedes y es un deleite maravilloso el poder verlos juntos nuevamente adorando con nosotros. Y le damos gloria a Dios por eso, ese milagro. Los que no saben, pues ya vamos a casi un mes. Nuestro milagro de Mila Valentina llegó a nuestro hogar para la gloria de Dios. Y está sana, saludable, creciendo, no dejándonos descansar, pero un cansancio riquísimo. Y mi esposa Diana, mi hija Ana Sofía, nuestra hija Ana Sofía y nuestra hija Mila Valentina junto conmigo, le queremos dar la gracia a todos ustedes por sus oraciones, por estar pendientes de nosotros, aquellos que nos han amado, sirviéndonos, inclusive llevándonos alimento a nuestro hogar. Gracias. No saben en qué manera, cómo hemos visto el amor de Dios a través de la iglesia local para nosotros. Y de verdad que eso es algo que le damos gloria a Dios por eso. Así que muchas gracias. Estamos en el Salmo 119. No nos confundamos, yo sigo con la serie de Nehemías, pero decidimos los pastores que el sermón de hoy fuese sobre el Salmo 119, la palabra. Estamos en el 2023, este es nuestro segundo domingo del año. Y usualmente a final del año, no sé cada uno de ustedes, comienza siempre con nuevas resoluciones. Uno evalúa su año pasado, cómo uno fue, y uno comienza a hacer planes. Uno dice, ¿qué quisiera lograr en este 2023? ¿Qué pudiese hacer más o mejor este 2023 que no pude hacer en el año 2022? Y entre algunos, muchos, escogemos nuevas dietas, escogemos nuevos tipos de ejercicios que queremos hacer, lograr, alcanzar. No sé, la mayoría, ¿cuántos en realidad logran cerrar el año con esas metas? Yo creo que, al igual que yo, podemos comenzar y ya el segundo al tercer mes, esa consistencia, comenzamos a fallar. Pero entre una de esas metas también meditamos en cuál es nuestra meta espiritual, en nuestro crecimiento de la palabra. Y nosotros como iglesia, algo que tenemos enfocado este año 2023, es un enfoque en la palabra de Dios. Es sumamente importante. Siempre ha sido la palabra de Dios, pero queremos reforzar. La iglesia quiere capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es sumamente importante de que si vamos a hacer el ministerio de servirnos, de amarnos los unos a los otros, debemos de entender la palabra de Dios. Por eso en la escuela de siervas están estudiando el libro Mujer de la Palabra. Y en la escuela de siervos estamos estudiando el libro de cómo interpretar la palabra de Dios. Y es algo constante lo que queremos recalcar de la importancia que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Ante eso, pues entonces vamos al Salmo 119. Y el Salmo 119, la mayoría que ha estado expuesto a la palabra lo conoce como el capítulo más largo que tiene la Biblia. Y de hecho, si usted ha tenido un plan de lectura del año, cuando le toca el Salmo 119 leerlo, a mitad de camino se cansa tal vez de la lectura, de leerlo en consecutivo. Pero
Es un salmo rico, es liberador, es enriquecedor. Pero también este Salmo 119 no tan solo es conocido como el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia, sino que es conocido porque habla sobre la ley de Dios, la palabra de Dios. Tiene 176 versículos. Y a través de todos los salmos, solo hay 3 salmos que se enfocan exclusivamente en hablar solamente de la palabra de Dios. Está el Salmo número 1, que habla sobre la bienaventuranza de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Habla de cómo es un deleite la palabra de Dios y cómo hace esas imágenes que muestran que protege, cuida y produce fruto en el que medita en ellas. Otro salmo es el Salmo 19, que habla sobre la suficiencia de la palabra, que salva, transforma y cambia al ser humano. Y expresa que la palabra es algo lo más dulce que la miel y más deseable que el oro. Ahora nos encontramos con el Salmo 119. Y estos conceptos que les había mencionado del Salmo 1 como el Salmo 19 también se ven expresados aquí en el Salmo 119. A diferencia de los otros salmos, el Salmo 119 tiene la peculiaridad de que está estructurado a manera de un acróstico, utilizando el alfabeto hebreo. Tiene 22 estrofas y cada estrofa está compuesta de 8 versículos. Entonces, hay un denominador común en este salmo y es que utiliza diferentes términos para hablar de lo que significa la palabra de Dios. Utiliza sinónimos como la ley o mandamientos, testimonios, palabra, estatutos, decretos, mandatos o juicios, preceptos o promesas. Y cada una de ellas está enfocada en exaltar la palabra de Dios. De hecho, de esas palabras que antes les mencioné, se repiten a través, cada una de ellas alrededor de 19 a 25 veces a través de todo el Salmo. El Salmo 119 no se ajusta explícitamente a una estructura específica, al estándar normal donde uno ve una secuencia, un eslabón que nos lleva de un destino a otro, sino que de una manera magistral y asombrosa habla como si fuese un mosaico o como un rompecabezas que está unido y cada pieza tiene un valor y una enseñanza particular, pero hablando del mismo mensaje. ¡Qué maravilloso diseño! Esto ciertamente solo lo pudo haber hecho el Espíritu Santo, inspirando al autor de este Salmo. Hay mucho que exaltar a Dios por eso. Aunque el Salmo 119 no se ajusta a una estructura o una forma explícita y no hay pruebas en realidad de quién fue la identidad del autor, ni la fecha ni cuándo se compuso, sí podemos observar cualidades del autor. Se ve que él confía en el Señor. Tiene un espíritu enseñable porque desea aprender los caminos de Dios. Teme a Dios. Se considera a sí mismo como un peregrino que está aquí en la tierra. Ama y enseña la ley de Dios. Pero también se molesta con la gente que abandona la ley de Dios. Y expresa un profundo compromiso con el camino de Dios, con el propósito de que él mismo reconoce que él está propenso a desviarse de sus caminos y no quiere alejarse de la palabra. También vemos que él sufre aflicción, experimenta desprecio.
Gente malvada quiere atentar contra él. Y él reconoce que está siendo afligido por Dios mismo, pero a la misma vez también reconoce que recibe de Dios una renovación de vida. Clama constantemente a Dios. ¿Por qué? Porque lo ve a Él como su sustento, como su refugio y su deleite en eso, en la palabra. Lo que me lleva precisamente al título de este sermón, y es el único punto de este mensaje: deleite en la palabra de Dios. Deleite en la palabra de Dios. Vayamos en oración ahora, pidiéndole al Señor que esta pregunta les quiero dejar y que esta sea nuestra oración. ¿Podemos ver y valorar, actuar ante la palabra de Dios como el salmista en este pasaje? Que nuestro anhelo sea, delante de Dios, tener ese mismo espíritu. Padre, venimos delante de ti y estamos gozosos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, sabemos que tu palabra tiene poder, pero es a través de tu Espíritu Santo que lo haces manifestar, Señor. Ayúdanos a tener más fe, a confiar en ella y que podamos vivir la palabra y clamar a ti, Señor, como el salmista lo hace aquí en este Salmo 119. Oh, Señor, renueva nuestro entendimiento y pon en nosotros un amor más profundo. Pon en nosotros un amor más profundo por tu palabra. Anhelarla, vivirla, ser obedientes a ella, Señor, para traerte gloria y honra a ti. Señor, utilízala para lo que la has traído a revelación, para salvar a aquel que está perdido, Señor. Salva en esta tarde a aquel que todavía no te ha conocido. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Así que vamos a la primera estrofa que se encuentra en los versículos del 1 al 8. Y la primera letra de la alfabética hebrea es Aleph. Y así dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aquí vemos en esta primera estrofa de estos primeros versículos, específicamente el 1 y el 2, que utiliza la palabra bienaventurado, que lo pudiésemos traducir al día de hoy es ser feliz, tener felicidad, tienen felicidad. Entonces, que no está diciendo de quiénes las personas pueden ser felices. Los que caminan y guardan su palabra según la instrucción de Dios. El Señor nos instruye sobre cómo llevar una vida buena y piadosa. Una vida donde eres tú mismo, no una vida en el que tú mismo diriges tus propios pasos, sino que, porque no conduce a la felicidad, sino una vida buena, ordenada en los caminos del Señor. Solo eso puede traer bienaventuranza y felicidad en el creyente. Esta primera porción hace eco a lo que Proverbios 3, versos 5 al 8 nos dice, que dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal,
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El buscar en el original está expresando un intenso esfuerzo de encontrar. Y esto es reforzado con la frase con todo el corazón, de manera completa. No consideran la obediencia a la palabra de Dios solo como un deber, sino también como un deleite que surge de la vida interior producida por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos hemos esforzado en nuestra vida? Eso muchos de nosotros, si yo les preguntara ahora, ¿por qué tú te esfuerzas hoy día? ¿Por tu trabajo? Tal vez trabajas 10 a 12 horas. ¿Por tu familia? ¿O eres estudiante por tus estudios? ¿O eres atlético por los deportes? ¿Lo hacemos de igual manera para la palabra de Dios? ¿Nos esforzamos con la misma intensidad? ¿Por qué deberíamos de hacer esto? De buscar a Dios en su palabra con tantas fuerzas. El verso 3 nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Lo buscamos con tanta fuerza porque no queremos pecar. Las personas bienaventuradas, las personas que buscan el gozo, la felicidad, son también irreprensibles, porque andan según la instrucción de Dios. No solo hacen lo que es recto ante Dios, sino que también evitan lo que es malo. Los caminos del Señor son caminos rectos y desviarse de sus caminos nos coloca a nosotros en una senda fuera, lejos de la perversidad. Los que son irreprensibles imitan al Señor en sus caminos, pues andan en sus sendas. El andar, se refiere a cómo vives, a cómo es tu estilo de vida. Viviendo, practicando la piedad, imitando a nuestro perfecto ejemplo que lo vemos en Jesús. Pablo mismo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esto no es una sugerencia o opinión, sino Él está encargando, Dios mismo da una orden a obedecer sus mandatos. No es una sugerencia. Cuando el Señor ordena, espera que se le obedezca. El Señor pues espera que nosotros seamos obedientes ante cada uno de sus mandamientos. Señor, les preguntará aquí ahora, les pregunto aquí a Dios, ¿amas a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Amas a Dios? Pues el amar a Dios se expresa con el cumplir su voluntad. En sus mandamientos, Él establece cómo debe ser amado. Y sus hijos aman respondiendo a sus deseos y su voluntad. Cristo mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, en Juan capítulo 14. Pero ahí mismo en el capítulo 14, más adelante en el verso 21 también dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Acaso esto significa, ya que no cometeremos iniquidad, que no vamos a pecar? De ninguna manera. El salmista sabe y reconoce que no lo puede hacer de manera perfecta. Por eso continúa diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista aquí está anhelando ser obediente a la palabra de Dios y que su caminar refleje el modelo de su Señor. Y expresa su deseo de que Él lo ayude.
en reconocimiento de que con sus propias fuerzas Él no lo puede hacer. Solo por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser ayudados en nuestro caminar como creyentes, no por nuestras propias fuerzas. No nos enorgullezcamos pensando en que nosotros podemos lograr cualquier cosa. Es solo el Espíritu Santo en el creyente que puede lograr cambios permanentes y duraderos. Así entonces no se avergonzará. El salmista ora para que no lo alcance la vergüenza. Y esto de la vergüenza es una connotación de separación. Si nosotros vemos en el panorama bíblico momentos donde ha habido vergüenza, vamos desde el principio en Adán y en Eva, que hubo cuando cometieron pecado. ¿Qué sucedió? Se taparon porque tenían vergüenza, se ocultaron porque habían pecado contra Dios. Y su vergüenza les trajo una consecuencia, que fueron destituidos del Edén, se separaron de Dios. Esto también trae condena hasta la ruina, hasta el punto que vino la muerte. La muerte fue introducida a causa del pecado. La vergüenza por el pecado nos aleja a nosotros de Dios. Tanto la desobediencia como la negligencia a la palabra de Dios nos puede conducir a la vergüenza. Porque cuando nosotros decidimos abiertamente desobedecer la palabra de Dios, conociendo su verdad, es fácil identificar nuestro pecado. Pero cuando somos negligentes a querer meditar en la palabra y querer practicarla y querer vivirla, porque no decidimos leer la palabra y meditar en ella, nos lleva a cometer pecado. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a poder vivirla. Por eso nos dice la palabra: y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Ciertamente el pecado produce vergüenza y no deseamos ninguno de nosotros ser expuestos a que las otras personas conozcan o sepan sobre nuestros pecados. Y pensamos que ni siquiera Dios puede ver eso. Pero no hay ninguna manera que nosotros podamos ocultarnos de Dios. Dios lo ve todo. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es importante abrazar el Evangelio y venir en arrepentimiento y fe. ¿Por qué razón esto es así? Porque Romanos capítulo 9, verso 3 nos dice: de tal manera está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. En otras palabras, cuando nosotros confesamos nuestro pecado ante Dios, venimos en arrepentimiento y nos queremos tornar de ese pecado, esa vergüenza que produce el pecado en nosotros, Dios la quita de nosotros. Ya que Cristo quita de nosotros esa vergüenza, ese pecado de nosotros. ¿Y qué hace? Nos viste de su justicia, nos limpia y pone en nosotros un corazón nuevo. ¿No es esto maravilloso? Pues entonces no contiendas más con Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe para que esa vergüenza te sea quitada, ese pecado te sea removido y que la justicia de Cristo venga sobre ti. Deleítate en la obra salvífica de Cristo. Pablo reconoce que la ley del Antiguo Testamento es santa,
justa y buena, pero también deja claro que nadie puede cumplirla. La ley pone al descubierto todos nuestros pecados, el pecado del ser humano. Por eso nosotros los cristianos nos alegramos tanto de que Cristo haya venido, tanto para cumplir la ley de Dios por nosotros como absorber el castigo del pecado por nosotros. De modo que si confiamos en Él, podemos ser librados de la culpa y compartir esa justicia perfecta de Cristo y obtener fuerza espiritual para obedecer sus enseñanzas a través del Espíritu Santo. Vivamos para Él. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Con esto, el salmista reconoce que alabaría a Dios con el corazón recto si comprendiera correctamente la palabra de Dios. Aquí el salmista está adoptando una posición como aprendiz, como un estudiante. Lo que aprenda del Señor hace que sus labios alaben a Dios de la manera correcta. En otras palabras, mientras más conocimiento y entendimiento correcto de la palabra de Dios, produce una alabanza y una adoración verdadera a nuestro Dios. De manera correcta, íntegra, agradable a sus ojos. Esto de que yo le sirvo a Dios a mi manera, eso es una falacia. No quedes engañado ante eso. O yo creo que yo debo de alabar a Dios. Confirma si así es como la palabra te dice que debes de adorarle. Esto nos muestra que mientras más nosotros conocemos y entendemos la palabra de Dios, podemos traer una alabanza que Dios acepta. Una alabanza más profunda, digna de Él. El salmista se deleita en el hecho de que los que andan en obediencia incondicional a la palabra de Dios son felices. Esto lo impulsa a desear ser más obediente según sus mandamientos. Así que el salmista promete dar gracias a medida que va aprendiendo más de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en estos primeros 8 versículos. Vayamos a la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet, que está en los versos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aquí está hablando de los jóvenes, no los que se sienten jóvenes, sino los que son jóvenes. Yo sé que hay muchos que se sienten jóvenes aquí, pero está hablando específicamente del joven. Miren cómo le habla el joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y plantea y responde una pregunta muy crucial. Pregunta, ¿cómo puede un joven mantener puro y sin mancha su camino? En otras palabras, su vida, su manera de vivir, aludiendo a las tentaciones que vienen, a las invitaciones a la insensatez que llegan a su vida. Le está diciendo que es un equivalente a buscar a cómo mantener irreprensible su caminar con Dios. ¿Cómo él puede hacer esto? Responde que la clave de mantener un modo de vida puro puede ser alcanzado eligiendo vivir según la palabra de Dios. Lejos de la pornografía, firmes de no ser influenciados por foros sociales digitales. TikTok, Instagram, YouTube, juegos como PlayStation, Xbox, etc. No estamos diciendo que sean abandonados, estamos diciendo de que tengan cuidado, que es mejor buscar en la palabra de Dios y ser firmes en ellos que para ser influenciados por cada uno. Cuando dice que guarda, mantiene con él, vela en ella, podría haberse tentado de que encuentre el tiempo con la palabra de Dios como algo extenso
o aburrido. Y puede encontrar otros entretenimientos como algo favorable para ellos. Pero está diciendo que él reconoce que los caminos de Dios, la palabra de Dios, son importantes para mantenerse íntegros y puros delante de Dios. Qué impresionante que el salmista reconoce que aún los jóvenes pueden alcanzar esto. Esto no es para los adultos. Joven que me está escuchando aquí, que tienen sus celulares, que tienen sus iPads, que tienen sus computadoras, que tienen los televisores y los juegos. ¿Están escuchando, prestando atención? ¿Cómo puedes mantener limpio tu camino? Guardando, atesorando la palabra de Dios. Eso te va a ayudar a mantenerte puro y tener la sabiduría de Dios para enfrentar las tentaciones con las que te encuentras. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es esto de que te he buscado con todo mi corazón? Significa que no lo ha buscado, lo ha buscado con una doble intención. No busca a Dios para un beneficio personal. No porque va a obtener un mejor estilo de vida, no porque va a ser sanado, no porque puede obtener riquezas. Esas cosas podrían llegar, pero ese no es el propósito por el cual debemos de buscar a Dios. Él explica que no lo hace porque busca a Dios para no pecar contra Él. Por eso expresa que he guardado la palabra de Dios en mi corazón. El guardar expresa un sentido de memorizar, almacenar, entender y aplicar los mandamientos de Dios, para que queden profundamente guardados en el corazón. Y así esto impulse una devoción genuina al Señor. Como la palabra de Dios ha penetrado tanto en el corazón, su núcleo de vida, sus pensamientos, sus sentimientos y sus decisiones le impiden errar en el blanco, sino que vive una vida constante y piadosa. Pero si peca, también va directo y responde en arrepentimiento y encuentra refugio y gracia en el Señor. Para lograr el no pecar, el salmista se compromete a memorizar las Escrituras, declarando explícitamente un compromiso genuino. Y su propósito es, quiere evitar pecar, no quiere fallarle a Dios. Pero se da cuenta de que incluso la persona más piadosa tiene la capacidad de seguir pecando. Como resultado, el corazón de la persona bienaventurada se convierte en un almacén de las palabras de Dios y así las vive día tras día. Si se te hace difícil concebir que estar inmerso en la palabra de Dios y buscando vivirla podría alejarte de ella y pecar contra Dios, te invito a que medites en 1 de Juan capítulo 1, verso 10. Juan le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo a ellos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero no nos quedemos con la condenación, veamos la esperanza. Ahí mismo continúa diciendo, pero también le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto no nos produce a nosotros una expresión de adoración a nuestro Señor. ¿No? Así también el salmista expresa su adoración a Dios diciendo, bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Lo que está diciendo es que seas tú adorado, oh Dios. El salmista continúa en una actitud de aprendiz, de estudiante, ya que el Señor es su maestro. Lo que le dice debe ser escuchado, aceptado y obedecido con gozo. Hay algo que la obediencia tiene tres aspectos. La obediencia debe ser inmediata, debe de ser completa, pero debe de ser también gozosa. ¿Por qué? Porque la obediencia del Señor al Señor es una obediencia que es para bien para mi vida. Le trae gloria a Él, pero también trae bien a mi alma. Jesús nos prometió que nos enseñaría todo lo que Él ha dicho. ¿Cómo Él nos enseña? Juan capítulo 14, las palabras de Cristo dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, ¿quién es ese? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En otras palabras, si has nacido de nuevo, tienes al Consolador dentro de ti, recordándote esa palabra por la cual tú has meditado, esa palabra por la cual tú has decidido masticar, rumiar, entender en la palabra de Dios. Y Él te lo recordará y te apuntará a Cristo, no tan solo a cómo vivir en lo recto, rechazar lo malo, sino que cuando cometes pecado, te traerá convicción de pecado y tú vendrás en arrepentimiento a Él y continuará santificando tu vida. Ahora, por primera vez ya habíamos visto que el salmista se expresaba a sí mismo como estudiante, pero ahora él se expresa no tan solo que va a guardar y atesorar la palabra, sino que la va a compartir. Ya había mencionado anteriormente, he guardado, ayúdame a no apartarme, quiero hacer todas estas cosas. Pero ahora el salmista dice, voy a compartir tu palabra. Él ha aprendido la palabra del Señor y la proclama también públicamente porque se ve a sí mismo también como ese canal de bendición para otros, dando por gracia lo que por gracia Él ha recibido. Precisamente es lo que el pastor Eric estaba mencionando anteriormente en Marcos capítulo 16, versos 15, que es cuando Jesús comisiona al creyente. Por tanto, id por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Digamos, como Pablo, que aún en medio de las posibles acechanzas ante los peligros por medio de la predicación del evangelio, que dice en Hechos 20:24, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. El camino del Señor, tal como se revela en su palabra, es lo que el salmista valora verdaderamente, tanto como lo valora por encima de todas las riquezas del mundo. Lo ama más a sus mandamientos más que el oro, los diamantes, la moneda del mundo, porque valora tanto el camino de Dios. En su camino obtiene alegría, un gozo que no se lo puede quitar nada ni nadie. No tan solo es su deber, sino su deleite el seguir el camino del Señor. ¿No suenan estas palabras similares a algo que vemos en el Nuevo Testamento? Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
cualquier cosa que hayas obtenido nunca se va a asemejar, nunca se va a igualar a lo que es el conocimiento de nuestro Señor en su palabra. Así que, ante ese valor, ¿qué dice el salmista? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Su deleite en la palabra del Señor produce en él el anhelo de meditar en ella. El sentido bíblico cuando hablamos de meditación implica que está su atención concentrada, que lo conduce a él a entenderla, a no desenfocarse para poder obedecer activamente la palabra de Dios. Mientras uno considera cuidadosamente cómo el camino del Señor puede convertirse en su propio camino de vida, la respuesta de toda la vida a la palabra de Dios engendrada en el proceso es a través de la meditación en ella. Tenemos que meditar en la palabra. Muchas veces podemos leer la palabra y si la leemos rápido, sin sentarnos a nosotros a entenderla, nos quedamos igual. Entra por un oído y sale por el otro. Entonces, tiene un propósito el tú querer leer la Biblia por completo y tiene su valor. Pero debemos de sacar el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué está hablando Dios aquí? ¿Y cómo quiere hablar a mi vida? ¿Cómo debo de responder a esta palabra? Continuando con el espíritu de gozo que vemos en este verso 15, el salmista determina el no olvidar la palabra de Dios porque la valora. Él tendrá que recordar intencionalmente lo que el Señor ha dicho. Porque olvidar la palabra de Dios sería renunciar a su fuente de gozo, a su fuente de alegría. El salmista sabe que debe ir más allá de escuchar y leer la palabra de Dios. Esta palabra debe alojarse en su mente, empezar en su corazón y dar fruto maduro de vida sabia. El libro de Deuteronomio, precisamente en particular, alerta sobre esto. Advierte contra la ingratitud del que olvida lo que el Señor ha dicho y ha hecho. Porque eso puede conducir fácilmente a la desobediencia de sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, verso 23 dice, guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ahora, pero tal vez tú me dices, oh pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Ya esas cosas no me van a suceder a mí de ninguna manera. Ojo, ten cuidado, porque en el Nuevo Testamento Pablo en 1 Corintios capítulo 10 le habla a la iglesia de Corintios sobre los pecados del pueblo de Israel. Habla específicamente de aquellos que han fallado precisamente a las promesas del pacto con Moisés. Pero en el verso 6 expresa Pablo por qué le está recordando esto a la iglesia de Corintios. Y les dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros hoy en día, para que no codiciemos esas mismas cosas malas, para que no cometamos idolatría. En otras palabras, los pecados de ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todavía tú, yo como creyente, estamos propensos a caer en lo mismo. La palabra nos está diciendo, está ahí para recordarnos y no cometer los mismos pecados. Tiene su propósito. El salmista declaró que una persona limpia su camino con su conducta obedeciendo la palabra de Dios, testificando que había interiorizado y se había regocijado de la palabra de Dios para poder ser moralmente puro. Continuamente meditaba en la palabra de Dios, manifestando su compromiso genuino con su Creador.
Veamos la última estrofa. Gimel. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Además de identificarse como un alumno, como un estudiante del Señor, ahora el salmista se presenta como esclavo del Señor. No acepta la bendición de Dios para luego hacer lo que Él le plazca. Él dice, ahora te pertenezco a ti. Y se humilla humildemente ante el Señor, reconociendo que es su maestro. Y le pide que lo favorezca, que le dé vida y que pueda obedecer su palabra. Mientras yo meditaba en esta pregunta, en este pasaje, yo me pregunté cuántas veces yo le pedí a Dios, Señor, favoréceme, dame salud, dame fuerzas, dame energías. Pero diciendo, Señor, para que pueda obedecer tu palabra. Me quedaba tal vez en la primera parte, pero no explicaba el propósito. Quiero obedecer tu palabra. Dame las fuerzas para poder hacerlo. Dame la salud. Dame las energías para yo poder vivir tu palabra. Y esta petición continúa con que sus ojos sean abiertos para así poder ver las asombrosas maravillas de la palabra de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utiliza esta metáfora frecuente sobre la vista. Sin la revelación y la iluminación divina, el ser humano está ciego. Pero el salmista pide al Señor que le abra los ojos para poder ver las cosas extraordinarias de su palabra. Él reconoce que por sí mismo no puede entender la palabra. Necesita la ayuda y nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y que podamos entenderla. Oremos que cuando leamos la palabra sea un momento donde digamos, Señor, abre mis ojos. Quiero poder verte, quiero entender tu voluntad, quiero entender tu propósito para mi vida, para yo poder obedecerte de manera íntegra continuamente. Las maravillas de Dios están siempre presentes para ser vistas en todo momento, pero los hombres pecadores no la pueden percibir correctamente. Si no fuese por la iluminación de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nosotros no podríamos ver todas las asombrosas maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. No podríamos decir, como Pablo dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. No podríamos ver toda la gracia de Dios si no fuese por la ayuda del Espíritu Santo. Y el salmista reconoce que solo Dios puede darle vista para su palabra. Asimismo nos dice 1 Corintios capítulo 2 versos 7 al 14 que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y así sigue avanzando. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros hemos recibido no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir de manera espiritual. Si deseamos vivir y vivir para Cristo y su palabra, así como nos dice a nosotros Filipenses 1 al 21, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues entonces, ¿por qué no tomamos el tiempo de meditar en la palabra, sacar el tiempo día a día? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Versos 19 al 20. Porque forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aquí el salmista está utilizando una imagen como él siendo un extranjero residente aquí en la tierra, para describir que su existencia como persona piadosa vive en medio de una cultura infestada completa de pecado, pero él no es parte de esa cultura. En este contexto en el que el salmista vive entre quienes no comparten sus valores y compromisos piadosos, él necesita la dirección del Señor, por lo que le pide que le aclare cuáles son sus mandamientos. Esto es bien similar a las mismas palabras de Jesús que él expresa cuando está orando por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es su verdad? Tu palabra es verdad. Es evidente que desea apasionadamente la dirección de Dios para su vida. Como siervo de Dios y extranjero, el anhelo del salmista por Dios y su palabra es tan fuerte que él se siente aplastado, roto, sabiendo de que vive en un mundo quebrantado, donde la palabra de Dios es su único sustento. Y a él lo consume el solo pensar que si se alejaba de la palabra de Dios, estaría vulnerable a todas las maldades y perversidades de este mundo. ¿Tenemos esa sensación algunas veces? Que si no estamos en la palabra de Dios, nos da ese temor. Oh, si no estoy en la palabra de Dios y oro por ella, puedo pecar tan fácilmente. Produce ese temor de querer regresar a su palabra y querer vivirla para su gloria. El salmista destaca su compromiso con la ley de Dios y expresa: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos y mis consejeros, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El salmista sabe que el Señor recibe a los humildes y rechaza al orgulloso. El Señor reprende a los arrogantes. El Salmo 119, los arrogantes son aquellos que se oponen o ignoran los mandamientos de Dios. No estamos en condiciones de saber más que Dios. Nosotros no tenemos ni de ninguna manera de poder estar cerca del conocimiento como Dios, su sabiduría que es perfecta. Y si lo consideramos en algún momento que nosotros tenemos un conocimiento alto, Dios rechaza esa actitud orgullosa. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue lo que Satanás quiso hacer cuando quiso tomar la posición de Dios, estar por encima de él. Eso fue precisamente lo que le pasó a Adán y a Eva
porque ellos querían ser la fuente de saber cuál era lo bueno y lo malo y no depender de Dios. Y todavía lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros nos rehusamos y rechazamos de buscar el consejo de Dios para nuestras vidas por medio de su palabra, es cuando más nos damos contra la pared una y otra vez, porque no buscamos su consejo perfecto y lleva a nuestras vidas a pecar y a hacernos daño a nosotros mismos y a las personas que amamos. El salmista contrasta su obediencia con la desobediencia de los arrogantes. Aunque ha obedecido al Señor, él ha recibido un desprecio de estos opresores. Porque vivir según la palabra de Dios no es garantía de una vida sin dolor en un mundo pecaminoso. Sin embargo, él le confía al Señor, no toma venganza por sí mismo, sino que él le entrega por completo la justicia a Dios. No la toma en sus manos. Que es precisamente lo que Pablo le dice a los romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomemos la justicia en nuestras manos. Si estamos molestos, airados con alguien, entreguémoslo al Señor. Oremos para que el Señor le conceda misericordia, porque en algún momento, primero, nosotros fuimos rebeldes y el Señor nos concedió a nosotros gracia y misericordia. Y si aún así la persona no se arrepiente, Dios se encargará de ellos. ¿Acaso Dios no es bueno y justo? Pues confiemos en su justicia y en su bondad. El salmista confía en que el Señor puede frustrar a quienes le amenazan y confía su situación en las manos a Dios. Incluso si esto llegara a suceder, no se dejará intimidar por los poderosos, los líderes y los gobernantes para renunciar a su obediencia a los estatutos del Señor. Saber que sirve al Señor lo fortalece contra las posibles amenazas de este mundo. Todo esto Él lo puede lograr porque la palabra del Señor es su deleite. En contraste con los arrogantes que se apartan, que lo ven la palabra de Dios como para ellos algo odioso, algo trabajoso, Él se deleita en la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros nos damos cuenta de que esta palabra de Dios, escrita tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla a nosotros de Cristo. Esto es Cristo hablándole a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, muestra en todo su esplendor a Cristo en todo momento. El Antiguo Testamento anticipa la llegada de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese anticipio se mostró como la palabra hecha carne. Cristo mismo, el Verbo, fue hecho carne. Cristo es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios que encarna en su vida, en su palabra y en su misión, conteniendo en sí mismo la verdad de la palabra escrita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordarnos a Cristo es importante. Que este salmo nos habla de que el cambio que hace en el salmista
Cristo, Él mismo, el Verbo, lo hace en nuestras vidas. Así que cuando veamos la palabra de Dios, veámosla de estas dos maneras. Y con esto concluyo. En primer lugar, Él, Cristo, vivió perfectamente los principios, mandamientos de este salmo. Y amaba la ley del Señor y meditaba en ella de día y de noche. Y segundo, su misma vida fue la expresión más plena y completa posible para cumplir esta palabra, pues vino como la misma palabra viva de Dios. Jesús es en sí mismo el mensaje de Dios para el mundo. Si usted en esta tarde ha comenzado con nuestra oración para usted, palabra de vida, ustedes, hermanos, y se le hace difícil por sus propias fuerzas el poder vivir una vida en la palabra, busque a un hermano, busque a una hermana. Comprométanse a rendirse cuentas para que puedan meditar en la palabra de día y de noche durante todo este año con el propósito de obedecerle, traerle gloria a Él y poder ver a Cristo más en ella. Oremos. Padre, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que nosotros no hemos obedecido tu palabra perfectamente. Padre, perdónanos, porque el anhelo de nuestro corazón es querer obedecerte, tus hijos. Reconocemos, Padre, que en nuestras propias fuerzas siempre fallamos. Oh Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, danos la fuerza, danos la salud para poder ir a tu palabra, meditar en ella, vivir para ella, para traerte gloria a ti, siendo obedientes. Obedientes en nuestros hogares, obedientes en nuestro trabajo, íntegros, Padre. Y que asimismo como tú ministras nuestros corazones, que podamos proclamar tu palabra, estas verdades que tú iluminas nuestro entendimiento, para que otros conozcan la luz verdadera, la palabra verdadera hecha carne que es en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque si no tuviésemos la palabra, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestro compás? ¿Cuál sería nuestro mapa, Señor, para vivir conforme a tu voluntad? Guíanos, Señor. Sosténnos. Danos las fuerzas para que seamos disciplinados en tu palabra, en meditar en ella, donde no seamos persuadidos ante las intimidaciones de este mundo, donde no el ocio, el cansancio nos abrumen y nosotros abandonemos algo que es tan importante para nuestras almas. Es tu palabra la que nos ayuda a nosotros a crecer en santificación, Señor. Ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.